Hola hermanos, preparémonos para la reflexión de este día. Hoy es lunes 9 de octubre. El tiempo se nos está yendo rápido, ¿verdad? Ya estamos en el 9 de octubre y hoy es lunes. Hoy celebramos el lunes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Así que le pedimos a nuestro buen Dios que nos ayude, nos asista en la escucha de su santa palabra, me asista en la proclamación de ella, me ilumine con su Santo Espíritu, para que sea yo un instrumento de Él, que sea Él quien les hable, que sea Él quien en realidad muestre su rostro bondadoso a ustedes. Mis hermanos, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque a pesar de nuestra desobediencia, tú insistes en buscarnos a través de nuestra falta de responsabilidad. También muchas veces tú insistes y nos buscas. Padre Santo, ayúdanos a no huir de ti, sino más bien escucharte y dejarnos guiar por tu Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos de el Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco. Se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor, y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar,
y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra del Señor. Ahora, mis hermanos, en vez del Salmo estaremos meditando esto del segundo capítulo de Jonás. Acuérdense que la primera escritura fue del primer libro. Ahora vamos a tomar, la iglesia nos ofrece algo más del segundo libro en lugar del Salmo. Y la respuesta va a ser: en el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo en alta mar. Me rodeaba la corriente. Los torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió. Entonces pensé: me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor, y llegó hasta ti mi oración, hasta su santo templo. En aquel tiempo grité al Señor y me atendió. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. No, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y se siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios que se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que
se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda, y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy hemos iniciado la lectura del libro de Jonás. Empezamos con el capítulo 1, está la primera escritura ahí. Y ahí encontramos varias enseñanzas. Hoy, tanto en esa escritura como pues la siguiente, la que viene siendo el Salmo, pues que está tomada de Jonás 2 y después el Evangelio, encierra varias escrituras y pues obviamente es difícil abarcar todas las enseñanzas que ahí encontramos en un espacio de unos 15-20 minutos, ¿verdad? Pero enfoquémonos un poquito en el libro del profeta Jonás. Miren, en el libro del profeta Jonás encontramos el ejemplo de cómo cuando Dios insiste en abrazar a uno de sus hijos, a uno de sus servidores y utilizarlo para beneficio de la comunidad, el Señor va a insistir y va a poner los elementos necesarios para que la persona termine haciendo la voluntad de Dios. Sí hemos dicho que el Señor no obliga a nadie, y en efecto no obliga a nadie, tampoco obligó a Jonás, pero sí le insistió mucho en que debería de hacer lo que le pidió que hiciera. Jonás, vemos inmediatamente que cuando el Señor le dice que vaya y que predique en Nínive, en realidad él se va para Tarsis, se va lejos del Señor. Y me sonrío porque a veces nosotros somos así de ingenuos, ¿verdad? Decimos, no, pues el Señor me pidió, o aquí en esta comunidad me piden esto, o en la iglesia me piden esto, ya no voy a ir a la iglesia. Mis hermanos, no nos olvidemos que Dios está en todas partes, que Él es omnipresente, o sea que está al mismo tiempo en todas partes, y no importa dónde vayamos, como dice el Salmo 39, ahí nos vamos a encontrar al Señor. Pues Jonás se fue en un barco, se fue como nos dice aquí la escritura, se fue a Tarsis, huyendo del Señor, cuando que el Señor pues ahí estaba también. Y sucede que mientras que va en el barco pues se suelta una tormenta. Y aquí viene otra enseñanza, ¿verdad? Viene la enseñanza de que todos podemos tener un diferente pensar tocante de nuestra religión, lo que creemos. Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando siglos antes que Cristo viniera al mundo, y era muy común la idolatría. Así que si hoy en día hay corrientes cristianas que tienen diferentes pensares, imagínense en aquel tiempo en que cada quien tenía prácticamente libertad de creer lo que quisiera creer y creer en quien quisiera creer, y no lo hacían por otra cosa más que por falta de conocimiento, lo hacían por ignorancia. Sin embargo, no por hacer las cosas por ignorancia dejan de ser pecado, y en este caso el pecado de la idolatría. En fin, nos dice la escritura que todos estos marineros, pues una vez que la tormenta se hace fuerte y ya se encuentran en alta mar, pues lo primero que piensan es, hay que pedirle a nuestro Dios, y que cada quien le pida a su Dios que nos ayude. ¿Por qué? Porque venían de diferentes pueblos, tenían diferentes creencias, y eran personas
politeístas, ¿verdad? Que creían en varios dioses. Entonces, pues cada quien empieza a invocar a su Dios. Pero, pues, acuérdense que los ídolos es lo que son ídolos. Ellos no tienen poder para nada, ni de nada. Entonces, pues obviamente la tormenta no se calma. No tienen poder para calmarla. Y sucede que entonces, pues, el capitán descubre a Jonás por ahí bien dormido, ¿verdad? Mientras que todos están sufriendo, él está dormido, mientras, como quien dice, mientras que el Señor no me moleste, yo aquí me encuentro bien. Y sin embargo va el capitán y le dice, pues que haces aquí dormido. Y también le dice, pídele a tu Dios. Y pues se levanta y lo interrogan y una de las cosas que hay que darle crédito a Tomás es que a pesar de que encontrarse en la situación que se encontraba, no negó a Dios. No negó a Dios y dijo, yo sirvo al Dios creador de todo, al Dios de Israel. Y le dicen, pues pídele porque pues que se compadezca de nosotros, pero también él les dice que en realidad viene huyendo de ese Dios. Pues le reclaman y le dicen, ¿por qué haces esto? ¿Verdad? ¿Por qué con tu comportamiento estás causando que todo esto nos pase? Y le preguntan, bueno, pero pues y además, ¿qué podemos hacer para que se calme todo esto? Y no sé de dónde viene esto de de Jonás, de decir, bueno, pues échenme al mar. No sé si venga de una resolución de decir, bueno, pues estoy perdido, si no me muero en el mar, me van a matar estos hombres, de que me maten ellos, mejor me muero en el mar. No sé, en sí no sé la razón aquí, ¿verdad? Pero él dice que lo echen al mar y el mar se calmará. Lo cual, pues, ellos lo hacen, pero fíjense, todavía antes de hacerlo, elevan una oración a Dios, al Dios nuestro, ¿verdad? Y en esa oración que elevan le dicen, Señor, compadécete de nosotros y no nos hagas que seamos unos criminales con este hombre, ¿verdad? Pero bueno, en fin, terminan echándolo al mar. Y dice la escritura que cuando Jonás cae al mar, todo se calma, ¿verdad? Todo se calma, o sea, la tormenta se calma y aquellos hombres pueden estar a salvo. ¿Qué podemos aprender de todo esto, mis hermanos? Podemos aprender de que Dios reclama lo suyo. Dios reclama lo suyo. Y ahí en medio de un pueblo pagano se encuentra Jonás, pero Jonás le pertenece a Dios. Jonás no está siendo parte de aquel pueblo pagano, no se está haciendo idólatra, pero Dios quiere lo suyo y se lo devuelven en la forma de tirarlo al mar. Las cosas se calman, pero qué obra tan grande hace aquí Dios. Porque una vez que se calma todo, miren, a veces decimos, y con mucha razón, que muchas veces hablamos por inspiración del Espíritu Santo, aunque no nos demos cuenta. Y yo creo que fue lo que sucedió aquí con Jonás. Con los deseos, yo no sé qué pasó. Pues en realidad yo creo, aquí sucedió que que Jonás lo utiliza el Espíritu Santo para que hable. Sin que Jonás se dé cuenta, el Espíritu Santo le dice que lo que tiene que decir y dice, échenme al mar, ¿verdad? O sea, Dios reclamando lo suyo porque ahí se iba a calmar la tormenta, pero no iba a ser el calmarse la tormenta nada más, sino que ahora todos estos hombres vendrían a creer en Dios, porque es la escritura que le dieron gracias a Dios y que le ofrecieron un sacrificio. Hicieron acción de gracias y le hicieron un sacrificio. O sea, se volvieron creyentes. Imagínense, no sé cuántos hombres eran, pero era un barco comercial, seguramente eran muchos marinos, y cada marino es un jefe de familia y todas esas familias se convierten a Dios. Cuando Dios trabaja no hace las cosas a lo poquito, las hace a lo grande. Así que Él termina haciendo esto
ah, conquista, por decir así, a estos hombres, les convierte el corazón, pero ahora le falta, le falta Jonás. Y el Señor no busca la perdición de los hombres, ¿verdad? El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, nos dice la Escritura. ¿Okay? Bueno, pues entonces dice la Escritura que pues el Señor hace que una ballena se trague a Jonás. Jonás pasa 3 días en el estómago de esa ballena y luego la hace que lo vomite allá en tierra. Pues varias enseñanzas que pudimos encontrar de todo esto. Y por seguro, mis hermanos, ahora hay que aplicarlo a nuestra vida. Al aquí, como digo yo, hay que traer la Escritura del Señor al aquí y a la ahora. ¿Y qué es lo que podemos deducir de esto? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Que nosotros muchas veces también somos desobedientes. Y en el desobedecer a Dios, muchas veces sufrimos las consecuencias. Y no nos equivoquemos, mis hermanos. No nos equivoquemos y digamos, no, pues es que Dios me castigó. Porque es lo primero que muchas veces la gente dice. No, mis hermanos. Si de verdad viniera un castigo de parte de Dios, cuando de verdad venga un castigo de parte de Dios, créanme que será un castigo muy, muy, muy difícil. Sin embargo, lo que nosotros sufrimos son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Por ejemplo, si alguien se enferma de cirrosis porque toma mucho alcohol, bueno, pues mira, fue su decisión tomar alcohol, nadie lo obligó. Si alguien se consume por las drogas, bueno, mira, qué desgracia, ¿verdad? Igual que con el alcohólico. Pero Dios no le mandó esa enfermedad. La está sufriendo por su mala decisión. O aquellos que sufren enfermedades por contagios de transmisión. De modo que Dios les mande esas enfermedades, no. Pero son la consecuencia de su estilo de vida que llevan. Y así sucesivamente nos sucede con la bebida, nos sucede con la comida, nos sucede con nuestra forma de pensar y de actuar, a veces creer que somos unas personas diferentes de lo que somos, y en todo eso hay consecuencias, y las consecuencias son como un castigo que recibimos. Pero no es un castigo, mis hermanos. Cuando Dios nos mande un castigo de verdad que entonces sí, que lo sufriremos y en grande. Sin embargo, mis hermanos, es el ejemplo que nos da la Escritura. No solamente ahorita, pero en varias ocasiones, de que el Señor se enfada y hace que a la gente le sucedan cosas negativas. Pues bueno, también es una enseñanza de darnos cuenta de que al Señor no le agrada que seamos desobedientes. El Señor es nuestro Padre común, nuestro Padre celestial. Y ustedes, papás que me escuchan, ustedes saben muy bien que a nadie le gusta que sus hijos sean desobedientes. Y si sus hijos, nuestros hijos, son desobedientes, mientras que están creciendo, les aplicamos su correctivo. Los disciplinamos, ¿verdad? Y si no los disciplinamos, sabemos muy bien qué es lo que sucede. Las consecuencias que hay son muy graves, son muy grandes. Entonces, es importante que nosotros estemos conscientes de que servir al Señor, obedecer al Señor, nos llevará por un buen camino, un camino de felicidad, un camino de seguramente de ciertas dificultades, pero también un camino lleno de la gracia de Dios. Brevemente, porque también hay mucho en el Evangelio, pero brevemente, en esta parábola del buen samaritano, pues miren, nos encontramos que este maestro de la ley, pues para empezar le dice maestro de la ley porque la conoce. ¿Y cuál es la ley que conoce? La ley de Moisés. O sea, los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Los conoce al derecho y al revés, de cabo a rabo, como luego decimos. O de la A a la Z los conoce muy bien. Pero sabe que Cristo es alguien muy especial y reconoce en Él a alguien que sabe mucho.
No sé si lo reconoce como hijo de Dios, la escritura no nos lo dice, pero le dice maestro. Le dice maestro, no le dice Señor. Y fíjense que la pregunta que le hace es una pregunta capciosa, como luego decimos, ¿verdad? Una pregunta en la que merece una respuesta, pero Cristo sabe cómo contestar las preguntas. Y cuando este hombre le pregunta, ¿qué cosa es lo que debo de hacer? Vamos a ver. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús, porque sabe que él conoce la escritura, le dice, bueno, ¿y qué dice la ley? ¿Qué miras en ella? Entonces, pues, él le contesta, es honesto lo que dice ahí. Y él le dice, bueno, pues, dices bien. Ahora, ¿qué es lo que, qué más sucede? ¿Qué más sucede? Dice, ¿y el mandamiento cuál es? Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dice, ya lo hago. Bueno, una vez que él dice, ya lo hace, él todavía quiere justificarse con algo más. El doctor de la ley, para justificarse, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Cristo le contesta con una parábola, ¿verdad? La parábola ya la hemos escuchado y en esa parábola nos damos cuenta de la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Y resumiéndolo en pocas palabras, básicamente el sacerdote pues se pasó de largo, iba hacia el templo, pero se pasó de largo. Hay una explicación para eso, obviamente. El levita, que era asistente del sacerdote, hizo lo mismo. Y la explicación en sí viene siendo que, pues, lo vemos en el libro de Levítico 21, 1 al 4 y del 11 al 12, y en Números 19, 11, 22, de que si ellos tocaban a una persona herida o tocaban la sangre o a un muerto, se convertían impuros y legalmente no podían presidir dentro de el templo, ¿okay? Y ellos iban al templo específicamente a presidir. Ahora, no es que esto excuse del todo a estos hombres, pero hay una razón por la cual Cristo lo está poniendo de esta manera. Fíjense, dice, pero después viene un samaritano. Y ya hemos leído últimamente, hemos reflexionado últimamente de quiénes eran los samaritanos. Y básicamente los samaritanos con los judíos no se llevaban bien, ¿verdad? Los judíos pensaban que los samaritanos eran de lo peor y los judíos les tenían mucho coraje, mucho coraje. Y sin embargo aquí viene uno de una persona mala, por decir así, y esa persona mala es la que presta la ayuda a este hombre. Y no solamente lo atiende ahí, sino que se lo lleva y lo cuida y todavía le paga al mesonero para que lo atienda y le dice, si te hace falta dinero, cuando regrese yo te pago. O sea, era un comerciante que seguramente iba y venía por ese camino constantemente. Mis hermanos, ¿qué es lo que sucede aquí, verdad? Lo que nos está diciendo aquí la escritura es que hay una sanación que sucede aquí, y la sanación viene siendo el samaritano. El samaritano viene siendo Cristo, ¿verdad? Y el hombre herido viene siendo aquel que ha sido rechazado por la iglesia. Y es un sanar las heridas no físicas. Acuérdense que la escritura lo que nos dice tiene una explicación teológica, ¿verdad? Nunca simbólica, teológica. Y aquí la explicación es de cómo en la iglesia muchas veces se causan heridas, pero en la misma iglesia
se sanan esas heridas. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás ofendió a Dios, pero Dios le sana las heridas. Más adelante podemos ver en el capítulo 2, 3 y especialmente el día 4, perdón, el día 4, el capítulo 4, cómo Dios trabaja con Jonás y cómo Jonás verdaderamente convierte su corazón al Señor, ¿verdad? Y el mensaje aquí para nosotros es que por muy desobedientes que seamos, por muy malos que seamos como los samaritanos, por muy santos que nos creamos como los sacerdotes o los levitas, mis hermanos, todos pecamos. Todos pecamos, pero la misericordia de Dios para todos nosotros es la misma. Él se compadece por nosotros y quiere que seamos verdaderamente unos hijos consentidos de Él y nos dejemos abrazar por Él, siendo obedientes. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Cuídense, que el Señor nos conceda ser obedientes, nos conceda gozar de su bendición, de su misericordia, de su amor, y que nos ayude a convertir nuestros corazones. Buenas tardes, hasta la próxima.